En el tribunal, la nueva esposa de mi ex dijo: es una interesada, solo se casó con él por dinero. El abogado estuvo de acuerdo. Yo me quedé en silencio. Entonces mi hija se levantó y dijo: mamá, ¿les digo lo que encontramos en los estados de cuenta de papá? El abogado se recostó sin decir una palabra. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Estaba de pie en una sala del tribunal, agarrando en silencio el borde de la mesa frente a mí, cuando la nueva esposa de mi exmarido me señaló directamente y dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran: es una cazafortunas, solo se casó con él por dinero. Las palabras no me sorprendieron. Celeste siempre me había odiado, incluso antes de que Derek se casara con ella. Pero escucharlo en voz alta, frente al juez, frente a los abogados, frente a mi hija, me quemó. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero no dije nada. No vacilé, no lloré, no me defendí. Entonces, el abogado de Derek, el señor Klene, echó más leña al fuego. Se inclinó hacia adelante y dijo con confianza: aquí hay una clara motivación financiera, su señoría. La señorita Langley se benefició significativamente de los ingresos del señor Langley durante el matrimonio. Creemos que sus actuales demandas financieras reflejan el mismo patrón. Era persuasivo, petulante y perfectamente ensayado. La forma en que dijo señorita Langley, como si yo fuera una extraña, como si no hubiera sido yo quien crió a la hija de Derek mientras él viajaba por el país en retiros corporativos, como si no hubiera sido yo quien pagó nuestro alquiler los primeros 3 años mientras él se encontraba a sí mismo. Aún así, no dije nada. Miré a mi hija, Tessa, de 13 años, sentada justo detrás de mí. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Parecía pequeña en esa silla, pero sus ojos ardían. Y entonces, sin previo aviso, se puso de pie. Mamá, dijo, su voz firme pero lo suficientemente alta como para atravesar el ruido del tribunal, ¿debería decirles lo que encontramos en los estados de cuenta de papá? Toda la sala se giró, todas las cabezas, incluso la taquígrafa del tribunal, dejaron de escribir. El señor Klene se quedó helado, su sonrisa burlona se desvaneció. Lentamente, volvió a sentarse sin decir una palabra. No esperaba que lo dijera, no quería que lo hiciera. Le había dicho que se mantuviera callada, que dejara que los adultos se encargaran. Pero mi hija tenía otros planes. No iba a permitir que nadie mintiera sobre su madre, no mientras ella estuviera mirando. En ese momento, todo cambió. Antes del tribunal, antes de las acusaciones y antes de que mi hija se levantara, solo intentaba mantener unidos los pedazos de mi vida después del divorcio. Era como despertar en casa de otra persona todos los días. Las paredes estaban desnudas, mi nombre ya no figuraba en nada importante. Pasé de ser la señora Langley a me era la mujer a la que dejaron. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo rápido que se desmoronan las cosas cuando tu marido te abandona y reemplaza toda tu vida como si fuera solo un atuendo del que se cansó. Derek y yo estuvimos casados durante 14 años. Nos conocimos en la Universidad de Carolina del Norte. Yo era un estudiante de tercer año de educación, él era un ambicioso estudiante de negocios con una gran sonrisa y sueños caros. Me enamoré perdidamente de él. En aquel entonces, no tenía mucho, pero hablaba como alguien que lo tendría. Creí en él. Trabajaba de noche en un restaurante para ayudar a cubrir su matrícula y sus gastos. Cuando perdió su pasantía, puse mi propia carrera en pausa. Cuando descubrimos que estaba embarazada, ese fue el comienzo de todo, Tessa. Construí mi mundo alrededor de esa pequeña niña mientras Derek ascendía en la escalera corporativa. Me quedé en casa, cociné, limpié, empaqué almuerzos y me enorgullecí de ser el sistema de apoyo que él afirmaba necesitar. Pensé que eso me convertía en una compañera. Pensé que éramos un equipo. Pero el éxito lo cambió, o quizás reveló quién siempre fue. Para cuando Tessa tenía 10 años, Derek había dejado de venir a casa los fines de semana. Viajaba más, pasaba las vacaciones solo en suites de hotel. La distancia entre nosotros no era solo emocional, era estratégica. Más tarde descubrí que había estado enviando dinero a una mujer llamada Raina. No lo sabía entonces, pero ella había estado en su vida mucho más tiempo que Celeste. Cuando lo confronté sobre las mentiras, ni siquiera lo negó. Me dijo:
Has vivido cómodamente durante años, deberías estar agradecida. Agradecida por ser engañada, por criar a nuestra hija sola mientras él construía una segunda vida a mis espaldas. Cuando se fue, no solo se llevó la mitad de la cuenta bancaria, se llevó la casa, el seguro, el auto que compartíamos, todo. Tuve que luchar solo para mantener una pequeña pensión alimenticia mensual y la custodia principal de Tessa. Me combatió en cada decisión, siempre alegando que intentaba exprimirlo. Mientras tanto, él tenía una casa nueva con una cocina de diseño y una mujer que vestía como de portada de revista. Celeste era más joven que yo. Tenía opiniones sobre mi crianza, mis finanzas, mi apariencia. Nunca hablé directamente con ella, pero se aseguró de que supiera lo que pensaba de mí. Una vez dejó un mensaje de voz diciendo: mujeres como tú son la razón por la que los hombres dejan de creer en el amor. Lo guardé. No sé por qué, quizás me recordaba que, sin importar cuán cruel sonara, no lo estaba imaginando. A pesar de todo, me mantuve enfocada en Tessa. Teníamos un pequeño apartamento a 2 cuadras de su escuela. Comencé a dar clases particulares a tiempo parcial y finalmente conseguí un puesto como maestra de 3er grado. No teníamos mucho, pero teníamos paz. Hacía cenas caseras, ella me ayudaba a calificar exámenes los fines de semana. Horneábamos. A veces, simplemente nos sentábamos en el suelo viendo comedias antiguas con un tazón de palomitas y una pila de tareas entre nosotras. No era glamoroso, pero era honesto. Entonces, llegó una carta. Derek estaba impugnando nuestro acuerdo de custodia. Quería la custodia compartida, lo que reduciría mi manutención infantil a la mitad. Su abogado afirmaba que no estaba proporcionando un entorno financieramente estable. No tenía ningún problema con mi crianza, simplemente no quería pagar por ella. Recuerdo estar sentada al borde de mi cama, sosteniendo la carta, sintiendo como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones. No estaba enojada, estaba cansada. Cansada de tener que defender mi valía ante personas que no tenían idea de lo que había sacrificado. Tessa me encontró llorando esa noche. Al principio no dijo nada, solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. Luego susurró: no tienes que luchar contra él sola. Sé cosas, mamá. Veo cosas. No le pregunté a qué se refería, solo la abracé y dije: eres una niña, Tess. No deberías tener que cargar con esto. Pero en su mente, no era solo una niña, era mi testigo. Y estaba prestando atención. El juzgado era frío, no físicamente, llevaba mi mejor abrigo, sino emocionalmente. Todos en esa sala ya habían elegido bando. Derek se sentó a mi derecha, en la mesa opuesta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Celeste estaba a su lado, con un blazer ajustado y tacones demasiado altos para una audiencia legal. Sus uñas tecleaban contra la pantalla de su teléfono, podía oírlas incluso por encima del silencioso murmullo de conversaciones susurradas y el crujir de papeles. Me senté sola con mi abogada, una mujer más joven llamada Kale Meyers. Era aguda y amable, pero estaba bajo presión. El equipo legal de Derek había presentado una moción que lo cambiaría todo. Si el juez estaba de acuerdo en que no proporcionaba un entorno financieramente seguro para Tessa, podría perder la custodia principal. No se trataría solo de dinero, Tessa se dividiría entre 2 hogares, sus rutinas interrumpidas, su voz relegada a un segundo plano. La miré en la parte trasera de la sala, había insistido en venir, aunque le rogué que se quedara en casa. Quería escucharlo todo, dijo. Si iban a hablar de su vida, merecía estar allí. No pude discutir eso. La audiencia comenzó en silencio. El juez Reinhardt revisó nuestro expediente sin expresión. Luego, el señor Klene, el abogado de Derek, se puso de pie y comenzó sus comentarios iniciales. Caminó por la sala como si fuera un escenario, su voz perfectamente pausada, cuidadosamente persuasiva. Su señoría, esto no se trata de limitar el acceso de una madre a su hija. Se trata de proteger el interés superior de la niña. La señorita Langley actualmente está empleada a tiempo parcial, reside en una propiedad de alquiler sin un plan de seguro médico vigente. Mientras tanto, el señor Langley tiene los recursos y la estabilidad para ofrecerle a Tessa un futuro más seguro. Ni siquiera me miró. Yo era solo una partida más en su presentación. Luego vino el golpe. Celeste se puso de pie.
No tenía que hacerlo, pero le pidió al juez hablar. Él se lo permitió. Se ajustó las mangas y luego dio un paso adelante con la confianza de alguien que creía cada mentira que estaba a punto de decir. Solo se casó con Derek por el dinero, dijo. Él pagó por su estilo de vida, su casa, sus vacaciones. Y ahora está tratando de exprimirlo a través de la manutención infantil y la pensión alimenticia. Nunca lo amó, lo usó. Mi corazón latía con fuerza. Mantuve mi rostro inmóvil. Sabía que si lloraba, parecería débil. Si me enojaba, parecería amargada. De cualquier manera, encajaría en la historia que estaban contando. Celeste se giró ligeramente para encarar al juez. No digo que sea una mala madre, digo que tiene motivaciones financieras. Eso importa. Luego vino la peor parte. El señor Klene intervino de nuevo, como para subrayar las palabras de ella con autoridad legal. Su señoría, dijo, creemos que los motivos financieros de la señorita Langley han influido constantemente en su comportamiento. Se benefició sustancialmente durante el matrimonio y ha continuado haciéndolo después del divorcio. Esto no se trata de crianza compartida, se trata de garantizar la justicia y la responsabilidad. Tenía el pecho oprimido. Había permanecido en silencio a través de tanto, a través de la traición de Derek, a través de las noches en que Tessa me preguntaba por qué papá siempre estaba ocupado, a través de los meses en que me saltaba comidas para que ella no notara que el refrigerador se estaba vaciando. Había mantenido mi dignidad a través de todo. Pero sentada allí, mientras me pintaban como una oportunista perezosa, sentí que me estaban borrando. Miré a Tessa de nuevo. Tenía los puños apretados en su regazo. Miraba directamente al frente, no a su padre, no a Celeste, al juez. Pensé que terminaría ahí. Pensé que habían dicho lo que tenían que decir y pasaríamos a las pruebas, los testimonios, el papeleo. Pero antes de que alguien más pudiera hablar, Tessa se puso de pie. Disculpe, dijo. La sala se silenció. Dio un paso adelante. El juez pareció sorprendido, pero curioso. ¿Puedo hablar? El juez me miró. Asentí, insegura, mi corazón palpitando. Tessa se acercó lentamente, con la barbilla en alto. Su voz era firme. Solo tengo una pregunta. Mamá, ¿debería decirles lo que encontramos en los estados de cuenta de papá? Se oyeron jadeos. El señor Klene parpadeó como si hubiera oído mal. El rostro de Celeste se tensó. Derek se removió en su asiento. Tessa me miró directamente. No estaba enojada. Estaba tranquila, casi cansada. Cansada de fingir que no sabía, cansada de ver a la gente mentir sobre su madre. No le respondí en voz alta, pero sabía que ya no había forma de detenerla. Todo estaba a punto de cambiar. No le dije que hablara, no pedí ayuda. Pero Tessa vio a través del silencio en el que me había envuelto. La verdad la había estado agobiando y en ese momento, tomó la decisión que yo había tenido demasiado miedo de tomar. Se plantó en esa sala del tribunal como si tuviera todo el derecho a ser escuchada. El juez hizo una pausa, observándola con cauteloso interés. Que un niño interrumpa una audiencia legal no es algo que se ignore, especialmente cuando se acaba de acusar a la sala de ocultar algo. Lo siento, dijo claramente, pero están diciendo que mi mamá le sacó dinero a mi papá. Eso no es verdad. Mi papá es el que regalaba dinero. El señor Klene se levantó a medias, como para objetar, pero el juez levantó la mano y le indicó que permaneciera sentado. Tessa, esto no es un testimonio formal, dijo el juez con amabilidad, pero te permitiré hablar un momento. Adelante. Tessa respiró profundamente. Miró a Derek, luego a mí. Hace unos meses, cuando visité la casa de papá, me estaba ayudando con mi tarea de matemáticas. Inició sesión en su cuenta bancaria para pagar un software de tutoría en línea, pero olvidó cerrar la sesión. Después de que salió de la habitación, vi que su pantalla seguía abierta. No quise husmear, pero algo me llamó la atención. Había muchos pagos a alguien llamada Raina Marcus. Ese nombre golpeó a Derek como un puñetazo. Parpadeó, intentó mantener la calma, pero pude ver el pánico extendiéndose por su rostro. Celeste se tensó a su lado, claramente también reconoció el nombre. Recibía dinero casi todos los meses, continuó Tessa, a veces 2 veces. Y no eran cantidades pequeñas. Al principio no dije nada,
pero luego se lo conté a mamá. Ella dijo que no era asunto nuestro, me dijo que no me involucrara. Sí, le había dicho que no era su carga, que no debía dejarse arrastrar por las mentiras que cuentan los adultos. Pero ella había recordado cada detalle. Raina no era solo una amiga, dijo Tessa. Era alguien con quien mi papá solía verse a escondidas. La recuerdo de antes del divorcio. La vi en un restaurante una vez, estaban sentados juntos, riendo. Papá me dijo que no le contara a mamá. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el juez Reinhardt parecía atónito. Nadie esperaba que la hija hablara, y ciertamente no así. Estaba tranquila, no estaba emocionada ni confundida. Era precisa, deliberada y desgarradoramente honesta. Tessa metió la mano en su mochila y sacó un sobredoblado. Imprimimos los estados de cuenta, por si acaso. Los traje. Kale, mi abogada, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. Ella tampoco sabía de esto. No le había dado los documentos porque no planeaba usarlos. No quería lanzar lodo, quería ganar con dignidad. Pero mi hija tenía instintos diferentes. Había visto a la gente mentir sobre mí durante años, y ya estaba harta. Kale se levantó y se acercó al estrado, aceptando el sobre de Tessa. Se lo entregó al juez. Su señoría, no estaba al tanto de esta evidencia, pero si se me permite, creo que es relevante para la afirmación de motivación financiera. El juez abrió los documentos. Leyó en silencio, página tras página de las transferencias secretas de Derek, miles de dólares, todo mientras afirmaba que yo era la que lo estaba dejando en la ruina. El señor Kleene se levantó de nuevo, pero esta vez con más cautela. Su señoría, objetamos el uso de materiales obtenidos sin consentimiento. El juez levantó una mano. Ella accedió a ellos mientras estaba en casa de su padre, mientras él estaba conectado. Técnicamente no es una violación, pero tomaré una decisión sobre la admisibilidad más tarde. Por ahora, he visto suficiente para entender el panorama general. Derek parecía furioso. Celeste miraba al frente, con la mandíbula apretada. Podía ver su mente trabajando, reconsiderando cada historia que Derek le había contado. Eso ya no era mi preocupación. El equilibrio en la sala cambió. Nadie me llamaba cazafortunas ahora. Nadie fingía que Derek no tenía nada que ocultar. Me levanté, caminé hacia Tessa y la atraje suavemente hacia mis brazos. No tenías que hacer eso, susurré. Quería hacerlo, dijo. Tú siempre me proteges. Pensé que quizás era hora de que yo hiciera lo mismo. Le besé la coronilla. Por primera vez en años, sentí que no estaba luchando sola. El juez se tomó su tiempo revisando los estados de cuenta. Cada vuelta de página sonaba más fuerte que la anterior. Nadie se atrevía a hablar. Incluso el abogado de Derek, que había recorrido la sala con arrogancia momentos antes, permanecía congelado en su silla. Su confianza se había desvanecido. El juez Reinhardt finalmente levantó la vista. Señor Langley, ¿puede explicar estas transferencias recurrentes a la señorita Raina Marcus? Derek carraspeó y luego intentó sonreír. Era una vieja amiga. La ayudé durante una mala racha. El juez enarcó una ceja. Una mala racha que duró 3 años, con pagos que suman más de $60,000. Derek se removió en su asiento. No fue constante. Algunos de esos eran reembolsos. A alguien no relacionado con usted, no declarado en sus impuestos y no mencionado en sus declaraciones financieras. El tono del juez era firme, pero cada palabra golpeaba como un mazo. Usted alegó dificultades financieras bajo juramento, señor Langley. Acusó a la señorita Langley de demandas excesivas mientras ocultaba decenas de miles de dólares en desembolsos privados. No sonreí, no me regodeé. Observé cómo Derek se encogía mientras el peso de sus mentiras lo aplastaba. Celeste tampoco se movió, sus ojos nunca dejaron el suelo. El señor Kleene intentó recuperarse. Su señoría, incluso si estas transacciones están fuera del alcance de nuestra reclamación original, no refutan nuestro argumento central. El juez lo interrumpió. Lo que sí hacen es socavar gravemente su credibilidad. Acusaron a la señorita Langley de manipulación financiera, pero su cliente estaba financiando una relación paralela a puerta cerrada. Eso cambia el contexto de todo este caso.
La sala quedó en silencio. Cale me hizo un leve asentimiento. Entendí lo que significaba. El juez no solo estaba reconsiderando la manutención infantil, estaba reconsiderando toda la moción de custodia. Celeste finalmente rompió el silencio. Se levantó bruscamente y se volvió hacia Derek. Me dijiste que te estaba dejando en la ruina, dijo, su voz baja pero aguda. Me dijiste que no podías permitirte cubrir ambas casas, ¿y le estabas enviando dinero a ella todo el tiempo? Derek intentó callarla. Celeste, ahora no. Ella apartó su brazo del alcance de él. No, este es exactamente el momento. Me humillaste en esta sala, metiste a tu hija en esto. ¿Y para qué? Para ocultar el hecho de que nos estabas mintiendo a todos. Salió furiosa de la sala del tribunal. Derek no fue tras ella. El juez se inclinó hacia adelante. Este caso se presentó para cuestionar la idoneidad y la estabilidad financiera de la señora Langley. Basándome en la evidencia, encuentro que esa preocupación es infundada. De hecho, veo un patrón constante de integridad y moderación por su parte. Por el contrario, la falta de transparencia del señor Langley y sus continuos intentos de manipular la información financiera plantean preocupaciones significativas. Hizo una pausa para que se asimilara. La custodia principal permanecerá con la señora Langley. La manutención infantil permanecerá sin cambios. Además, el tribunal recomendará una auditoría financiera completa de los activos del señor Langley para determinar si es apropiada alguna otra acción legal. Sentí que el aliento volvía a mi pecho. No alivio, algo más profundo, validación. Había pasado tanto tiempo demostrando que no era lo que decían que era. Ya no tenía que hacerlo. Tessa deslizó su mano en la mía. No dijo nada, pero su agarre era firme, su barbilla levantada como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. La miré y supe que nunca olvidaría este día. No porque su padre fuera descubierto, sino porque ella dijo la verdad, y eso importó. Cuando salimos al pasillo, la gente se apartó de nuestro camino. Las mismas personas que habían susurrado cuando Celeste me llamó cazafortunas ahora me miraban con algo más cercano al respeto, o quizás a la culpa. Cale se volvió hacia mí antes de irse. No solo ganaste, me era. Les mostraste a todos quién eres. Asentí, pero mis ojos estaban en Tessa. Yo ya sabía quién era, solo quería que ella también lo viera. Ya lo había hecho. El caso había terminado, pero algo más profundo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en años, salí de un juzgado sin cargar con la vergüenza. No era una mujer defendiéndose de mentiras, no era alguien tratando de aferrarse a restos de dignidad. Simplemente era yo misma de nuevo. Me era Langley, una madre, una maestra y una sobreviviente que se negó a ser reescrita por la historia de otra persona. Tessa y yo subimos al auto en silencio. Arranqué el motor, ninguna de las dos se movió. Ella miraba por la ventana, mordisqueando el borde de su manga, como hacía cuando sus pensamientos eran demasiado grandes para las palabras. Hiciste algo muy valiente hoy, dije. Pero necesito preguntar, ¿estás bien? Asintió, luego me miró. Sí. Solo que no pensé que se sentiría tan pesado después. Extendí la mano y tomé la suya. Eso es porque defendiste algo real. Decir la verdad puede ser pesado, pero lo hiciste con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Volvió a mirar por la ventana. No lo hice por mí. Lo sé, dije. Pero les mostraste a todos la clase de persona que eres. Y eso importa más que cualquier cosa que hayan dicho sobre mí. Fuimos a casa, a nuestro pequeño apartamento. Las paredes aún necesitaban pintura y el grifo del baño aún chirriaba cuando lo abrías demasiado fuerte, pero se sentía más cálido de alguna manera, más nuestro, más ganado. Esa noche, después de la cena, la arropé y me senté junto a su cama mientras hojeaba un cómic que había leído una docena de veces. Aparté un mechón de pelo de su frente y le besé la mejilla. «¿Mamá?», preguntó. «Sí. Sé que no querías que dijera nada en el tribunal. ¿Estabas enojada?». Lo pensé por un segundo. No. Estaba asustada. Asustada de que saliera mal, asustada de que lo tergiversaran y lo empeoraran. Pero no fuiste imprudente, tenías razón. Ella sonrió. No quería que siguieran mintiendo sobre ti. No eres lo que dijeron. Le apreté la mano.
Tú tampoco. Después de que se durmiera, me senté en la cocina durante mucho tiempo. Abrí la carpeta de papeles que una vez había mantenido ocultos, documentos que Derek nunca pensó que organizaría, registros que nunca imaginó que guardaría. Lo había protegido durante tanto tiempo, no por amor, sino por costumbre. Quería creer que todavía había dignidad en el silencio. Pero el silencio solo funciona cuando estás rodeado de personas que lo respetan. Esa sala del tribunal me había enseñado algo que no había querido admitir. Mantener la calma para conservar la paz solo funciona cuando no eres tú quien está siendo atacado. Ya no estaba callada. Tampoco mi hija. No sabía qué pasaría después con Derek y Celeste. Si seguirían juntos o se separarían no me importaba. No necesitaba que ellos colapsaran para sentirme completa. Su crueldad no me definía, y su juicio ya no tenía peso. Lo que saqué de esa sala del tribunal no fue venganza, fue claridad. Me llamaron cazafortunas porque era más fácil que señalarse a sí mismos. Intentaron reducir mis sacrificios a signos de dólar y documentos judiciales. Pero olvidaron quién tenía el verdadero poder, yo, la mujer que siguió adelante incluso cuando todo le fue arrebatado, yo, la madre cuya hija vio su valor antes que el mundo. Dejé de perseguir la justicia y comencé a vivirla con firmeza. En el trabajo, mis colegas preguntaron cómo había ido la audiencia. Sonreí y dije que estaba resuelto. No compartí el drama, la tensión ni el silencio que siguió a la pregunta de mi hija. Ese momento era nuestro. No necesitaba ser contado como un chisme. Ahora era parte de nuestra historia, una que nos pertenecía, una que nadie más podía narrar por nosotras. A la mañana siguiente, mientras Tessa se preparaba para la escuela, parecía más alta de alguna manera. Se puso la sudadera con capucha, se echó la mochila sobre un hombro y me sonrió como si nada pudiera desequilibrarla. ¿Lista?, pregunté. Siempre, dijo. Yo también lo estaba. No era una cazafortunas. Era una madre. Y nunca olvidarían el día en que mi hija les recordó quién era yo realmente. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te han subestimado, silenciado o juzgado mal, espero que ahora sepas que tu verdad tiene poder. Y a veces, solo se necesita una voz, como la de mi hija, para recordárselo al mundo. Si sentiste algo mientras veías esto, por favor, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias reales y emotivas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un momento que importe. Gracias por estar aquí. Tu tiempo, tu corazón y tu voz, todo importa.